le parece si le damos otro aplauso al Señor, hermanos? ¡Qué bueno es nuestro Dios! Antes de que se siente, yo quisiera pedirle que salude a unas 2 personas ahí a su lado. Bendiga a alguien en el amor del Señor. ¡Qué agradable es poder compartir una vez más, un domingo más, en la casa del Señor! Es un privilegio muy grande poder confraternizar. De hecho, que esa es una de las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Al venir a la casa de Dios, poder saludarnos entre hermanos en la fe, es una bendición maravillosa. Puede tomar su lugar si tiene cómo hacerlo. Somos bienvenidos todos y bienvenidas a la casa del Señor. Ahora, ¿le parece si nos damos un aplauso de bienvenida a todos? Ese aplauso es para nosotros por estar una vez más, un domingo más en la casa de nuestro Dios. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la misión de nuestro Señor Jesucristo posterior a su resurrección. De ello vamos a hablar esta mañana y quiero invitarle que vaya al Evangelio de San Juan. Vamos a leer en el capítulo 21. Leeremos a partir del verso 1 y concluiremos en el verso 14. Repito, Evangelio de San Juan, capítulo 21. Vamos a leer versículos del 1 hasta el 14. Si ya lo encontró, pongámonos de acuerdo para que leamos juntos entonces este pasaje de las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia, San Juan capítulo 21, por acá puede acompañarse la lectura también si no lo ha podido encontrar. San Juan capítulo 21 dice la palabra del Señor a la letra. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Otra traducción habla de que este mar es el mismo mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, en total un grupo de 7. Simón Pedro les dijo a los otros 6, ¿verdad? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, obviamente siendo Juan, ¿verdad?, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Otra traducción dice que esa distancia equivale más o menos a 90 metros, 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, y grandes por cierto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed.
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Versículo 14 y último que leemos, yo me gustaría que lo leyéramos todos, por favor, que dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Tome su lugar, por favor. Si solo nos enfocáramos, hermanos, en el ministerio de Jesús antes de su resurrección, o es decir, que solo nos limitáramos a ver el ministerio de Jesús hasta un Jesús resucitado, la verdad es que nos perderíamos muchas bendiciones, muchas enseñanzas, muchas lecciones que Jesús nos deja en ese lapso de tiempo que Lucas lo menciona, que fueron 40 días. Y lo hizo, dice Lucas, con señales que no daban lugar a duda, señales indubitables. Y en ese lapso de tiempo, mayor y particularmente el mismo día, por lo menos se apareció el mismo día de su resurrección, por lo menos 3 veces a sus discípulos, mayormente. La primera de ellas, dice el mismo Juan, que se apareció a María Magdalena. Después de que habían descubierto que el cuerpo ya no estaba en la tumba, María Magdalena, a pesar de que le dio aviso a los discípulos, a Pedro y a Juan, y ellos llegaron a la tumba y verificaron que en realidad no estaba Jesús entre los muertos, María Magdalena se quedó llorando, dice el relato de Juan, se quedó llorando allí en las afueras, lamentando por el hecho de que ella sabe que no está ahí, pero no sabe que dónde está. Y mientras está llorando, alguien le habló, alguien le preguntó y la intervino y le dijo: María, ¿y por qué lloras? María no sabía que ese era Jesús. Es más, Juan ocupa unos detalles interesantes y Juan dice que María creía que era el hombre encargado del huerto, el hombre que se encargaba de podar las plantas en el huerto, y le preguntó al hombre y le dice: ¿y tú no sabes dónde han puesto al maestro? ¿Dónde han puesto el cuerpo de mi maestro? Y Jesús, dice Juan, que le dice: María. Y es cuando María se da cuenta que está hablando justamente con Jesús. Y esa, por descripción de Juan, esa es la primera aparición, aunque María no lo comprendió, esa es la primera aparición de un Jesús resucitado ante alguien como tal de sus seguidores. La segunda aparición es cuando Jesús se aparece, están los discípulos, ya solo están los 11 discípulos, obviamente. Y Jesús se aparece por segunda vez, están encerrados en un auditorio cerrado, puerta cerrada. De hecho, la Biblia dice que están encerrados porque tenían temor de los judíos, que qué iban a hacer de los discípulos luego de que Jesús había resucitado. Y están encerrados y de pronto la pared se abrió, un personaje traspasó y les dijo: paz a vosotros. Y compartió ese momento con ellos. Es más, según el relato de Juan y según el relato de Mateo, ese momento es en el que Jesús les delega a sus discípulos la potestad y la autoridad de predicar buenas nuevas, de ir y hacer discípulos. Juan, me encanta el detalle con que lo relata Juan, y dice que sopló frente a ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo, y los capacitó de esa manera, los empoderó de esa manera para que fueran y hablaran del Señor, fueran e hicieran otros discípulos. La tercera aparición de Jesús es esta que acabamos de leer. La describe también Juan y dice que aquí ya no están 11,
4 de ellos no sabemos, no menciona detalles, solo dice que hay 7, está Simón Pedro, está Natanael, ¿se acuerda de Natanael? Qué interesante llamamiento el de Natanael, aquí está, también está Tomás, el mismo Tomás que en la segunda aparición de Jesús había dudado, había creído que necesitaba más pruebas para ver a Jesús resucitado, aquí está en este grupo de 7, los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y en total hace un grupo de 7, y el mismo día de la resurrección, yo me imagino, hermano José Ángel, que quizás cayendo la tarde, qué sé yo, Simón Pedro les dice, voy a pescar. La Biblia aquí no da detalles de por qué Pedro va con el deseo de pescar, pero es muy probable que en Pedro haya como un cierto grado de frustración, de desánimo, qué sé yo, de duda, porque Jesús ha resucitado y a ciencia cierta como que humanamente no se logra visualizar el panorama o el camino a seguir después de ese momento, y Pedro dice, voy a pescar. ¿Recuerda usted cuál era la ocupación de Pedro antes de que sirviera a Jesús? Era pescador, y Pedro posiblemente está visualizando que servir o seguir a Jesús ya no tiene posibilidades, y Pedro está desanimado y deseoso de volver a su vida anterior, a su mismo trabajo que tenía antes de que Jesús lo llamara. Y los otros muchachos, dice la Biblia, que le dicen, nosotros vamos contigo, y se fueron a pescar. Llegaron aquella noche, plan trabajo, de hecho. Lo interesante del relato, no de lo que pasa, sino del relato como tal, es que pasan toda la noche y no logran sacar, pero absolutamente nada. Mire, todavía creo yo que la frustración se aumenta más, porque van a pescar como para disimular un poco las penas, ¿no? Como para encontrar en qué enfocarse, en qué enfocar la mente, o en qué distraerse, o en qué ocuparse como tal, y no hay resultados de esa pesca de esa noche. Es posible, lo más lógico es que había cansancio. ¿Qué más? ¿Cómo se imagina usted de un trabajo de ¿le ha tocado a usted trabajar alguna vez toda la noche? Y llegar tipo 3, 4 de la madrugada, hermano, no hay fuerzas. Ahora, recuerde que lo que andaban buscando era algo de comer, y si no había algo que a lo mejor se había aliñado en alguna de las maletas, a esa hora, hermano, el hambre es increíble, el sueño, el cansancio, etcétera. No quisiera yo ni imaginarme, ¿verdad?, cómo está físicamente uno después de laborar toda la noche batallando contra el sueño, qué sé yo, una noche difícil. Lo interesante es que casi por el amanecer, qué sé yo, tipo 3, 4 de la madrugada, alguien se acerca, un personaje desconocido, no identificado, se acerca, los saluda, y la primera pregunta que les hace es: hijitos, ¿tienen algo de comer? Esa pregunta es un poco como chocante a esa hora, porque de por sí, hermano, cansado, sudado, agobiado por las circunstancias, y todavía alguien se acerca y te pregunta: ¿puedes ayudarme? ¿Tenés algo de comer? Porque de hecho la pregunta lleva de alguna manera esa intención, viéndola desde la óptica humana. Mire, una cosa es que alguien le pida ayuda a usted cuando usted tiene cómo ayudarle. Y otra cosa es que alguien le pida ayuda a usted cuando usted dice: no tengo ni para mí mismo. Y ese es el cuadro de estos hombres cansados, agobiados, y alguien se les acerca y les dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? La respuesta de ellos es obviamente, yo me imagino que hasta en coro, los 7 le dijeron: no tenemos. Y Pedro, que es un tipo, mire, medio activo, medio chispa, yo me imagino que Pedro habrá dicho dentro de sí: y aunque tuviéramos.
y aunque tuviéramos, nos ha costado, toda la noche ha sido de sacrificio, aunque tuviéramos. Ellos le dicen, no tenemos. Pero luego de ese mismo personaje sale una palabra y les dice, echad la red a la derecha de la barca. Hay una escena similar a esta que ocurrió unos años atrás, un tiempo atrás, y Pedro la cuestionó. No da luz o detalles la Biblia acá si Pedro volvió a cuestionar esta orientación, posiblemente por la experiencia, porque hay un poco más de madurez, qué sé yo. Posiblemente no, pero en la ocasión anterior Pedro le dijo, he pasado toda la noche, eso lo recuerdan, Lucas 5, he pasado toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu nombre, allí lo ha identificado, en tu nombre le dice, echaré la red. Aquí no hay no se amplía más el comentario, sencillamente Pedro dice que echa la red a la derecha. ¿Y qué pasó esa vez? Comenzó la red a ponerse tensa, pesada. No podía ahora creer lo que estaba pasando. Y el detalle bíblico, el relato bíblico contiene el detalle que dice que eran grandes peces. Y menciona, para ser más precisos, la cantidad, 153 piezas hay ahora en la red. Cuando eso pasa, cuando ven que algo ha ocurrido milagrosamente, instantáneamente, a que han obedecido la orden de echar la red a la derecha, Juan identifica que allí hay algo que no es normal. Y Juan pega el salto, la emoción y grita y dice, es Jesús. Pedro dice que se ciñó la ropa más primero que todos, porque estaba quizás en condiciones de trabajo, se echó a la mar y fue donde aquel hombre con el cual hasta ese momento solo habían intercambiado un par de palabras, les había dado una orden, había funcionado, pero ahora se dan cuenta, su espíritu les dicta dentro de sí que no es un personaje normal. Su espíritu les dice dentro de sí que es el maestro con el cual han estado trabajando, sirviendo por los últimos 2-3 años. Los dos discípulos llegan ante Jesús y Jesús tiene un espacio allí preparado, un pez, pan, y les ofrece algo de comer. Sin embargo, los otros 5, dice la Biblia, que se quedaron con la red, batallando con la red llena de peces y llevándola ante Jesús. Ve, aquí hay un cambio interesante de escena. Aquí hay algo maravilloso y que definitivamente que tiene algo que enseñarme a mí y a usted en nuestro caminar con el Señor. Los discípulos primero están en un ambiente en el que no tienen nada, están frustrados, están agobiados, están desanimados. Y ahora, por la palabra del maestro, los discípulos entran a una escena en la que hay suficiente que comer. Yo saqué la relación y me di cuenta que 153 peces para 7 ellos, más uno con Jesús, 8. Más o menos les tocaba como a 8 de esos tipos por cada uno. ¿Cuánto le echa usted a su tanquecito en una sola? 8. Después de no tener nada, ahora hay abundancia. Y lo otro interesante es que al ver la abundancia, hay 2 de ellos que corren a Jesús, a encontrarse con Jesús, a estar con Jesús. Y hay 5 de ellos que se quedan, optan por llevar la red hasta el momento de también ellos encontrarse con Jesús. Amados hermanos, yo encuentro acá y creo que definitivamente esa es una de los componentes de la misión de Jesús al identificarse, al encontrarse con sus discípulos posterior a su resurrección. Llegó a un Jesús que recibe a Pedro y a Juan, quienes llegan primero. Veo a un Jesús que recibe a los 5 discípulos que llegan después con la red, incluso les pide
que saquen más peces para prepararlos y comer. Y los recibe, y un solo propósito tiene: ofrecerles de comer. Eso sí, por 2 veces dice Juan que le dice: venid, comed, venid, comed. A cualquiera de nosotros probablemente se nos cruzaría por la cabeza la idea de que Jesús tenía en ese momento la facultad de decirle a Pedro: ajá, Pedrito, ¿y usted por qué me negó? Ajá, Pedrito, ¿y usted qué le pasó? ¿Por qué se debilitó? ¿Qué le pasó a su fe? Tenía la potestad y la facultad de hablar con los otros. ¿Y ustedes por qué han regresado a esta labor? ¿Acaso perdieron de vista lo que yo les dije, que iba a resucitar y que me iban a servir y que iban a recibir autoridad para continuar con este trabajo? En cambio, lejos de mostrarle sus debilidades, en cambio, lejos de mostrarle que lo que estaban pasando, Jesús los invita y les ofrece algo de comer. ¿Cuántos se pueden decir amén a eso? Ese es el Jesús al cual usted y yo tenemos. Ese es el Dios, amados hermanos. Definitivamente que yo encuentro algo maravilloso como es a un Padre, a un Dios amoroso, viendo los diferentes comportamientos de sus hijos, algunos más rápidos que otros, algunos más fuertes que otros, y a todos esperándolos a la mesa y ofreciéndoles algo de comer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese cuadro a mí me lleva a recordar el cuadro de un Elías allá en el Antiguo Testamento. Primero de Reyes 19. Elías está quizás en una escena similar a la que están los discípulos de Jesús acá. Elías ha recibido la noticia de una Jezabel que le dice: mañana a esta hora, y usted recuerda mejor que mí ese relato. Y Elías se fue al desierto, frustrado. Una de las palabras que salieron de la boca de Elías es: quítame la vida, no soy mejor que mis padres, me quiero morir, solo yo he quedado, no hay nadie más. Y Elías, en esa condición, dice la Biblia, y por 2 veces aparece un ángel, y la primera vez que aparece le dice: Elías, levántate, come y bebe. Elías comió, bebió y se volvió a quedar dormido. Tiempo más tarde vuelve a aparecer el ángel y le dice: Elías, levántate, come y bebe porque largo camino te queda. Qué interesante que el ángel no le preguntó a Elías: ¿y por qué estás acá? Qué interesante que el ángel no le cuestionó por qué te debilitaste en fe. Qué interesante que el ángel no le cuestionó que por qué estaba desanimado. Sencillamente el ángel aparece, le da de comer y lo llena de energía, de hecho, para que siga su camino. Es lo mismo que hace Jesús ante los discípulos debilitados, temerosos, dudosos. Viene y les ofrece algo de comer. Hermanos, siempre que usted y yo tenemos algo de comer, vamos a tener fuerzas para seguir adelante. Siempre que usted y yo tenemos algo de comer, vamos a encontrar el camino para llegar hacia nuestro Padre, que nos espera siempre con los brazos abiertos. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Que ese Padre no te va a señalar. Él sabe que lo que has estado pensando en la semana. Él sabe por lo que has estado pasando. Él sabe por las circunstancias difíciles, las dudas que te han estado agobiando, las incertidumbres. Él sabe el desánimo que has atravesado y Él no te cuestiona eso, ni siquiera por qué has pecado. Te dice: ven, acércate. Hay pan en la mesa para comer y tomar nueva fuerza. Ese es el Dios al cual servimos, amados hermanos. Ese es el Dios que nos ha llamado y nos dice: toma fuerzas nuevas, come, aliméntate, nútrete, llénate de energía y continúa el camino que Dios te ha marcado. Por eso es que definitivamente vale la pena servir a ese Dios maravilloso.
que cuando otros te señalan, que cuando incluso tus hermanos te cuestionan que por qué has caído en desánimo, en la duda, el Señor te abraza, el Señor te recibe. Incluso el cuadro de los 5 discípulos llegando un poco más tarde y ocupándose de arrastrar la red hacia Jesús, perfectamente pudiera ilustrar un cuadro que cualquier parecido con lo que pasa en la actualidad entre nosotros, entre usted y yo, cualquiera diría que es pura coincidencia, porque muchas veces nos inquietamos. Creo que esa es una de las palabras. Nos incomodamos, nos inquietamos cuando nos acercamos a Dios. Y a usted le ha pasado. Cuando usted se acerca a Dios, cuando usted se mete con Dios y ve que hay otros hermanos que se quedan ocupados allá en sus cosas. Y solo yo estoy en el ayuno. Y el hermano, mire, trabajando y no viene al ayuno. Y solo yo, mire, aquí congregándome, y el otro hermano es líder y tiene cargo y mírelo y no viene a los cultos. Y ni aún a esos cuestionó Jesús. A esos también los recibió y les dio de comer. La verdad que la multiforme gracia de Dios, hermanos amados, es maravillosa. Tan maravillosa que le da de comer a los que llegan primero, pero también le da de comer a aquellos que muchas veces se ocupan en sus labores y que desde allá, desde sus labores, también sostienen la obra de Dios. Usted no se da ni cuenta cuántas veces usted ha sido más espiritual que otro, pero ha sido menos generoso que esos que usted ha cuestionado que están allá afuera. Hay gente que allá afuera no se congrega mucho, pero es generosa. Trae la red y llega a Jesús también un poco más lento, un poco más despacio, pero llega a Jesús también. Y ese Dios al cual hemos conocido nos abraza a todos, a los que llegaron primero, a los que han servido al Señor por años, a los que se han metido en lleno, pero también está recibiendo a muchos nuevos que están viniendo ahora y que están abrazando la fe. Esa es la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos me pueden decir amén a ello? Y una vez que vemos a Jesús con la satisfacción de haberle dado de comer a los discípulos, podemos percibir, y yo puedo apreciar, quizás dándole lugar a la imaginación, a Jesús con su rostro contento, satisfecho de haber podido cumplir hasta allí en parte su misión post-resurrección, de poder reencontrarse con sus discípulos y llenarlos de fuerza, llenarlos de fervor, renovar ese fervor que quizás se había opacado, ese fervor que había menguado por las circunstancias que estaban pasando. Y Jesús dice: misión cumplida. El fervor de estos que me has dado, Señor, ha sido restaurado, ha sido renovado, a pesar de que estaban allá queriendo ocuparse en sus labores, en sus negocios, queriendo dedicarse a sus cosas nuevamente. Jesús puede volver a encontrarse con ellos y renovar el fervor en sus vidas y poder ver de nuevo en ellos la chispa, poder ver de nuevo en ellos el gozo de poder haberse encontrado con su maestro y estar en condiciones de continuar el camino que el Señor les había encomendado un tiempo atrás. Si el fuego del Señor es renovado en nuestras vidas, nadie más va a estar más contento que nuestro propio Dios. Si Él dice que si uno es restaurado, si uno se reencuentra con el Padre, dice que hay fiesta allá. Y ya no digamos cuando su iglesia renueva ese fervor, cuando su iglesia se conecta más con Dios, cuando su iglesia descubre que no está bien estar allí distante, cuando su pueblo descubre que no está bien solo venir a la iglesia por venir, cuando su pueblo descubre que no está bien 5 minutos de oración, cuando su pueblo descubre que no está bien solo una pequeña pincelada de lectura de la Biblia, cuando su pueblo descubre que hay que ir por más, que hay que meter
meterse por más, y que el fervor es renovado, que el primer amor es reactivado, que el gozo de la salvación es renovado en nuestras vidas. Si hay algo que provoca eso, amados hermanos, además de nuestra bendición, es gozo allá en el cielo. ¿Y cuánto dan gloria al Señor por eso? El cielo se alegra cuando su iglesia se reconecta con Dios. Y Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré un consolador, y ese consolador, su misión continúa igual como la que inició Jesús: renovar ese fervor en tu vida y en mi vida. Y a veces cuando te sentís solo y sola, frustrado, cuando sentís que nadie te valora lo que haces o lo que has hecho, cuando te sentís desanimado, ese consolador te abraza. Ese consolador llega y te dice: aunque otros no vean lo que haces, aunque otros no valoren tu esfuerzo, aunque otros no pasen por desapercibido lo que haces, Él te llena de fuerzas para continuar con la misión que te ha asignado. Un segundo aspecto que puedo observar en este maravilloso cuadro de Jesús reencontrándose con sus discípulos, además de renovarles el fervor, en los versículos, del 22, del 15 más bien en delante. Si usted se ubica allá, del 15 en delante, siempre en el capítulo 21, encuentra que el diálogo continúa. No todo se queda con los panes y los peces, no todo se queda con un Jesús dándoles de comer. Ubíquese en el verso 15, del 15 al 17, y vea cómo continúa el intercambio de palabras, el diálogo entre Jesús y los discípulos. Versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El verso 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Uno de los detalles que me impacta de esa conversación es la forma o los términos o el término que Jesús usa para referirse a su discípulo Pedro. Simón, hijo de Jonás, es el nombre original de Pedro, y solo se lo mencionó cuando menos 2 veces en el registro bíblico, Jesús a Pedro. Una de ellas fue cuando Jesús, en un escenario tipo encuesta, conversa con sus discípulos y les pregunta: ¿y la gente quién dice que soy yo? ¿Y los líderes quién dice que soy? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro levanta la mano y le dice: tú eres el Cristo. Y es en ese escenario en el que Jesús le dice: Simón, ya no te llamarás Simón. Y allí le cambia el nombre a Pedro. Pero la otra vez en la que Simón, hijo de Jonás, Jesús le vuelve a llamar es justamente en este cuadro, en la que Pedro está recién pasado su trago de haber negado a Jesús, por un lado, y por otro lado Pedro está sin deseos de continuar. Hasta hace poco apenas es que el maestro
ha tocado las fibras de su corazón y ha iniciado el proceso de renovar su fervor. Pero Pedro está como en la parte media. Está en la parte media de un hombre recién negado a su maestro y un hombre que no desea continuar. Está entre la parte media de su llamamiento y la continuidad de su ministerio. Y viene Jesús y se va justamente a esa parte media. Yo encuentro de alguna manera, amadas y amados, acá a un Dios que de alguna manera persigue que usted y yo lo amemos sin importar los errores que hayamos cometido y sin importar los cargos u ocupaciones o privilegios o méritos que logremos llegar a tener en su reino. Él busca más que tus cargos y que tus errores. Él busca tu corazón. Él busca a alguien para salvarlo, que de hecho se vale de ese alguien salvado para usarlo, para bendecir a otro. Es cierto, pero más que eso, Dios le interesa más nuestro corazón. Y es por eso que en numerosas ocasiones la Biblia habla de la necesidad de amar a Dios con nuestro corazón y no con nuestros cargos. Y no con lo que hacemos. De hecho, un corazón que ama a Dios es el que le sirve y lo hace lealmente, lo hace con integridad. Eso es una realidad. Pero más allá de cómo le podamos servir, vea, lo que yo quiero decirle con esto, amados hermanos, que a Dios no le agrada que le podamos servir y teniendo el corazón sin amarle. Si mi corazón no ama a Dios, es muy posible que esté amando otras cosas. Recuerde que él mismo dijo que nadie puede servir a dos señores. Y Dios podría decir, ¿de qué me sirve de que me sirvas, de que me trabajes, de que tengas popularidad? Pero si tu corazón no me ama. Este pueblo, dijo Dios en más de algún momento, de su pueblo, de labios, pero su corazón está lejos. Y pensando en eso es que Pablo dice en la primera carta a los Corintios: por esa razón yo no quiero ser un medio para otros y venir a ser eliminado. Por lo tanto, me golpeo a mí mismo. Amados hermanos, la misión post-resurrección de Jesús, entre muchas otras bendiciones que pudiéramos encontrar, lleva consigo el renovar el fervor y renovar el amor en sus seguidores. Y si hay algo que Dios sigue haciendo en su vida y en mi vida, es cada día que nos sentimos frustrados, sin deseo de continuar, es tocarnos con su Santo Espíritu y renovar ese deseo de seguirle. Y si hay algo que Él quiere seguir haciendo, es seguir viendo gente renovada, que aunque pase por el desierto, que aunque las batallas lo golpeen y lo dejen muchas veces malherido, puedan volverse a levantar y levantarse con más fuerzas que antes, con un fervor renovado, para seguir sirviendo y amando a su Señor. Póngase de pie. Si hay algo que el Señor quiso hacer con usted y conmigo, fue eso. Y vamos a darle gracias al Señor, porque una vez de que viendo a un Jesús y encontrándonos con un Jesús resucitado, Él quiere gente llena de fervor, con un fervor renovado y con un espíritu deseoso de amarle hasta el final. Y así como Pedro y como los discípulos se encontraron con Jesús y pudieron renovar su fervor y renovar su amor, usted y yo esta mañana salgamos de aquí, de esta reunión también, con fuerzas nuevas y con un deseo nuevo, no solo de servir, sino de amar a nuestro Dios. ¿Qué le parece si cierra su vista y le pide al Señor que esta mañana sea renovando ese fervor en su vida? Señor Dios de la gloria, ¿cómo te necesitamos?
cómo te necesitamos, Señor. Y si hay algo, Dios mío, de lo que estamos convencidos es que tu anhelo, tu deseo, Señor, no, es ver nuestro fervor renovado, es ver nuestros corazones amándote. Puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, yo renuevo esta mañana mis fuerzas, yo renuevo esta mañana mi amor por ti. Oh, hay alguien que vino esta mañana y sabe que el Maestro está aquí, que tu Maestro se ha dado cita esta mañana para encontrarse contigo.